Vayamos a Romanos capítulo 14. Debíamos o podíamos leer todo el capítulo 14 de Romanos, porque eso nos toca a compartir hoy día. Voy a escoger solamente algunos versículos. Si lo han leído, ya saben más o menos de qué se trata. Si no han leído todavía y quieren conocer todo el capítulo, lo pueden hacerlo después en la casa. Pueden volver a leerlo, porque aquí solamente vamos a leer algunos versículos. Voy a leer solamente, así bien saltado por si acaso. Voy a leer los versículos 1 al 4, luego 7 al 9, luego el verso 14, el verso 16 al 19 y los versículos 22 y 23. Eso va a ser la lectura aquí. Y si quieres saber todo el resto, vamos a compartirlo también, pero también así en orden podemos leer después en la casa todavía. Dice así la palabra de Dios y lo que acaba de mencionar. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versos 22 y 23. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Amén. Un capítulo un poco extraño, por cierto, con algunas ideas que necesitan ser explicadas y necesitan ser entendidas también en el día de hoy. De repente el apóstol Pablo tiene aquí algunos pautas, algunos temas muy contundentes o muy cosas de esta época, pero está en la palabra de Dios porque también sirve para otras épocas, para otros momentos y para otras culturas y otros asuntos. Así, rápidamente visto este capítulo 14, parece como que, ¿de qué se trata ese capítulo 14? Es como el capítulo de la comida, así podemos llamarlo, el capítulo de la comida. De hecho, parece que la palabra comer es una de las palabras más frecuentes aquí en este capítulo. El que come, el que no come, que come, el que no come, y por qué come, y por qué no come, ¿no? Todo así un poco volteando, ¿no? Acerca de la comida. Tal vez algunas cosas no podemos entender muy bien si no conocemos un poco el contexto de esta época, pero hay algunas cosas son bien claras aquí
que nosotros debemos tomar también en cuenta. Aquí, en otras palabras, no trata en sí el comer o el no comer. Eso no es el tema principal, sino el tema principal es que Pablo sigue enseñando cómo debe funcionar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús, que está viviendo para el señorío de Cristo y viviendo, haber entendido el Evangelio y haber creído en el Evangelio. El apóstol Pablo sigue este gran tema desde el capítulo 12, lo ha comenzado. ¿Cuáles son las consecuencias ahora para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor Jesús, para los cristianos cuando están juntos, cómo deben convivir? Ya hemos visto este gran tema que es el afecto fraternal, el amor y la aceptación que debe dominar nuestra comunión. Y aquí nuevamente es este el tema, no es el capítulo de la comida como podríamos observarlo así, ¿no? Según digamos cuántas veces aparece la palabra para comer, sino sigue el mismo tema. ¿Cómo viviremos nosotros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Aquí el apóstol Pablo toca temas un poco muy puntuales, muy específicos, pero como es palabra de Dios, debemos nosotros aprender a ver por qué lo está hablando eso. ¿Y podemos aplicar eso también a otros temas? Sí, justamente por eso es importante compartir este capítulo también. Esta vez el capítulo, cuando intentamos leer la carta a los romanos, como que leemos las primeras partes, llegamos hasta un cierto capítulo y a veces estamos intencionados o estamos tentados, mejor dicho, como abandonar la lectura. Nos parece un poco larguero aquí toda la carta a los romanos. Nos agrada de repente cartas bien cortitas, ¿no? De repente Efesios o de repente los Tesalonicenses, aunque sean dos, pero uno puede leer la primera y posteriormente la segunda. De hecho, es una de las cartas más largas, o es la carta más larga en el Nuevo Testamento, así como del apóstol Pablo. Y Pablo realmente hace esto de explicar muy bien todas las cosas. Y nosotros a veces queremos, pero hoy día en el siglo XXI, queremos las cosas a veces un poco más rápido, un poco más entregado así de pequeñas porciones, ¿no? Y no estamos acostumbrados de ver las cosas un poco con más amplitud, un poco más a fondo, un poco mejor las cosas, ¿no? Y nosotros como cristianos debemos aprender eso para poder comprender bien el Evangelio y nuestra convivencia, cómo debemos hacerlo, porque aquí justamente ese capítulo yo lo considero de mucha importancia, porque justamente se trata y qué hacemos cuando haya diferencias en la congregación, diferentes opiniones. El uno dice así, el otro dice así. El uno opina que eso se debe hacer de esta forma y el otro opina no, eso está mal. Y cada uno tiene sus justificativos y sus razones y hasta la Biblia usamos y un tercero diría, pero ¿de qué están discutiendo? ¿No? Entonces aquí el apóstol Pablo pone realmente pautas muy importantes para la comunidad cristiana, para que realmente el cristiano y los cristianos, mejor dicho, en comunión, puedan realmente expresar, aún en sus diferencias, en sus opiniones. Claro, nosotros rápidamente santificamos nuestras opiniones propias, nuestras convicciones propias y los santificamos rápidamente con algunas oraciones elocuentes o con algunas razones y mayormente con razones bíblicas incluso. Aquí la palabra dice, ¿no es cierto? Y por eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si el otro también fundamenta así su opinión muy contraria con la Biblia también? Muchas veces debemos observar. Hay malas interpretaciones y a veces incluso de las dos partes, de los dos contrarios, que ninguno de repente tiene sentido, ninguno tiene razón de verdad, pero es muy importante que nosotros podamos observar lo que aquí la palabra de Dios nos
nos enseña y cómo el apóstol Pablo trataba esos temas de diferencias en opiniones justamente. Aquí el apóstol Pablo dirige su palabra, su enseñanza a una cierta parte de la comunidad en la iglesia de Roma y se refiere a la otra parte, es decir, está hablando que podemos llamarlo a los fuertes en la fe, a los sanos en la fe, a los que están muy bien en la fe, y se refiere cómo deben tratar a ellos que son tan buenos cristianos, tan fuertes en la fe, cómo deben tratar a los que no lo son así como ellos, cómo deben tratar a los que tienen dificultades en su fe, los que luchan en su fe, los que tienen debilidades en su fe. Pablo los llama, o bueno, la Reina Valera aquí los llama simplemente los débiles, el que es débil en la fe. Pablo dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. Ahora, yo he estado un poco analizando, debemos nosotros primero definir qué es un débil en la fe, qué es el que es débil en la fe. Debemos definir eso para que podamos nosotros captar la idea aquí. Débil aquí, aunque tal vez en castellano suene un poco despectivamente, yo por lo menos lo siento así, como que, esos débiles en la fe, esos que tienen problemas en su fe, ¿no? Entonces un poco despectivamente. Pero si uno lee el capítulo 14, como que no encaja que Pablo utilizaría un término despectivo para el otro grupo de los cristianos, no encaja en lo que él está explicando y lo van a ir observando mientras vamos avanzando aquí, pero no es tal vez la mejor traducción aquí, aunque casi todas las traducciones lo dicen en castellano de esta manera. No me parece que sea una traducción a todo, digamos, que hace justicia a lo que Pablo se refiere y cómo Pablo se refiere en esta enseñanza. La palabra aquí lo bueno es que en griego tienen los adjetivos, simplemente hay adjetivos que significan algo y para expresar lo contrario de lo que significa ponen la a por delante. Aquí es la palabra asteneo. Steneo es el que es fuerte. Y asteneo lo traduce aquí la Reina Valera al que es débil entonces, ¿no? O sea, el que es fuerte y el que no lo es. Pero nos damos cuenta cuando decimos el que no es fuerte en la fe, como que tiene menos sentido negativo que al llamarlo al débil en la fe, ¿sí o no? Tiene otro sentido decir al que no es fuerte en la fe. Recibid al que no es fuerte en la fe. Es mucho más, digamos, entendible en lo que Pablo está explicando aquí. Recibid al que no es fuerte en la fe, al que no tiene esa fuerte fe como ustedes, deben ustedes también aceptarlo. Que creo que sería mucho mejor traducirlo así, al que no es fuerte en la fe, que tildarle como al débil. Suena ya muy negativo, ¿me explico? Y no solamente porque suena negativo humanamente, sino porque como que no encuadra con el espíritu de la enseñanza que Pablo quiere entregar aquí. En el versículo 3 utiliza otra palabra que apunta mucho mejor a quién Pablo se refiere con lo que dice aquí, el débil en la fe o el que no es fuerte en la fe, el que tiene dudas sobre algún aspecto en su vida cristiana, el que tiene dudas, el que duda, dice al final del capítulo en el versículo 23. Podemos traducir la palabra asteneo también como el que es inseguro en la fe, el que titubea en la fe, el que fluctúa en la fe, el que titila en la fe, el que se preocupa en su fe. Tal vez realmente la mejor traducción sería, y algunos comentaristas hablan de esto, el frágil en la fe. La palabra frágil ya no tiene tanta connotación negativa. El frágil en la fe. Recibid al frágil en la fe. Creo que esta frase expresa mucho mejor la atmósfera y el espíritu detrás de esas palabras de Pablo. Acepten también al que es frágil en la fe. El que es deficiente en su grado de madurez se refiere.
que los firmes en la fe no deben condenarlo a que es frágil en la fe. ¿Quiénes son los que son frágiles en la fe? El apóstol Pablo los describe en la carta a los Gálatas. Por si acaso no vamos a leer eso más, pero 1 Corintios capítulo 8 es el mismo tema. Es un tema lo que hemos llamado en las enseñanzas, que es un pasaje paralelo, ¿no? Como el Padre Nuestro tiene su pasaje paralelo, digamos, en Mateo, y en Lucas también está el Padre Nuestro. Entonces son pasajes paralelos que podemos compararlo. O de repente algunos acontecimientos en la vida de Jesús son pasajes paralelos en los diferentes evangelios, ¿verdad? Aquí también el apóstol Pablo en 1 Corintios 8 trata el mismo tema, la comida, supuestamente, cuando otra vez es el amor práctico y cómo debemos nosotros tratar a los que son distintos en la fe, los que son distintos en el grado de la fe o en el grado de la madurez. Un poquito el apóstol Pablo los describe en Gálatas capítulo 4, verso 9 al 11, voy a leer, dice Pablo ahí en esta carta: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. A los Gálatas Pablo es mucho más fuerte en decir las cosas, porque ellos no solamente eran débiles en la fe, sino ellos ya habían avanzado ya más allá de la debilidad y fragilidad en la fe, habían ya llegado a la carne nuevamente y queriendo obligar también que otros debían hacer lo que ellos hacen, botando todo por la borda lo que el Evangelio de Cristo nos enseña. Pero es interesante observar cómo, a qué se refiere Pablo con los frágiles en la fe. Son los de repente que vuelven atrás, no están totalmente firmes en las verdades del Evangelio y vuelven a esclavizarse. Y el problema es muchas veces también que los débiles en la fe o los frágiles en la fe, los que no son tan fuertes en la fe, a veces ellos mismos les cuesta darse cuenta que es real. Por eso es importante primero aquí definir a qué se refiere Pablo con los frágiles en la fe, con los que no son fuertes en la fe. ¿Cuál era el problema aquí definitivamente en el primer siglo de la iglesia? En la iglesia de Corintios, ahí podemos verlo con más claridad, y de esta manera también en la iglesia de los romanos. Aquí los problemas del primer siglo eran, ¿qué hacemos con la carne sacrificada a los ídolos? Hay cristianos opinaban, no hay ningún problema, se puede comer nomás. Y otros cristianos opinaban, no, pero ha sido sacrificado a los ídolos. ¿Cómo vamos a comer esto? Estaríamos sirviendo a los ídolos, ¿no? Entonces, no puedo explicar toda esta enseñanza ahí ahora lo que ocurre en 1 Corintios 8, pero eso era el problema. Eso era la diferencia de opinión, que unos cristianos decían, ¿pero qué tiene? ¿Acaso el ídolo es algo? ¿Acaso, nosotros no creemos en esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hacer caso en esto? Yo me lo como, es carne y punto. Pablo lo llamaría a él el fuerte en la fe. Y el otro, el que dice, no, yo no como esto, es el frágil en la fe. Es interesante, ¿no? Tal vez nosotros hasta diríamos hoy día al revés, ¿no? El que come esta carne, este más bien es el que no tiene fe, es el que más bien está pecando. Y el que más bien se abstiene es el fuerte en la fe. Por eso, justamente lo estoy diciendo, a veces no es fácil descubrirlo, quién es el débil en la fe y quién es el fuerte en la fe. Por eso es importante definirlo primero. Justamente Pablo se refiere al que no es fuerte en la fe, el que nuevamente se someta a esta esclavitud, a reglas, a normas, el uno no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, ni esto ni el otro. Ya suena también el peligro, ¿no es cierto? Pero si come la carne, lo ha sacrificado a los ídolos, ¿qué más hará? ¿Y no caerá de repente en algún pecado también? Esa es nuestra duda directamente, ¿no es cierto?
O de repente también el débil en la fe, el frágil en la fe, hace diferente, observa los días santos. Observa de repente, no, tal día es tal día, tal festividad de los judaísmos, por ejemplo, ¿no es cierto? No, tal día y tal día y tal día. Debemos guardarlo, debemos hacerlo así. Pablo llama a él al frágil en la fe, el que no es fuerte en la fe. Y el que más bien no hace diferencia de días, sino todos los días son iguales. Todos los días debemos nosotros servir al Señor. Todos los días nosotros debemos honrar al Señor. Es el que es fuerte en la fe, el que tiene convicciones de todos los días son iguales. Habían en esta época muchas dificultades entre los creyentes judíos y los gentiles. Y también los gentiles que se hicieron en algún momento en su vida judíos y luego se han convertido a Cristo, que ahora son cristianos. O sea, primero eran paganos, luego abrazaron al judaísmo, luego escucharon a Cristo y se convirtieron al Señor Jesucristo haciéndose cristianos. O sea, de una religión, el paganismo, a otra religión, al judaísmo y luego al cristianismo, o a Cristo, mejor dicho, ¿no? Entonces, y los judíos decían, no, nosotros tenemos que seguir cumpliendo esas leyes porque Dios nos las ha entregado. Y los gentiles cristianos, o sea, judíos cristianos, ¿no? Y en cambio los gentiles cristianos dicen, pero ya para ustedes, pero para nosotros no. Y Pablo llamaría a los judíos cristianos que todavía se sujetan a sus preceptos, los llamaría los frágiles en la fe. Los gentiles que han abandonado todo lo que es el paganismo, pero tampoco se someten ahora a ciertas normas y órdenes de lo que fue dado para el pueblo de Israel en el desierto, etc. Y ellos tienen más claras las cosas del evangelio y de la gracia de Dios, los llamaría de repente los fuertes en la fe. Pero ¿qué pasa con los gentiles que eran judíos y ahora son cristianos de pronto? Los judíos querían tomarlos para su bando, ¿no es cierto? Y decían, no, ellos se han convertido, también deben obedecer ahora a esas leyes de Moisés del desierto, ¿no? Pero al mismo tiempo, no, pero yo me he convertido judío porque tenía cierta verdad y tenía cierta verdad. Pero ahora he conocido a Cristo y es mayor verdad porque Él es la verdad. Entonces ya se dan cuenta, estas cosas, recuérdense que más o menos en la iglesia de Roma estaba compuesto la comunidad cristiana entre un buen grupo de judíos creyentes en Cristo y un buen grupo de gentiles creyentes en Cristo. Y esas dificultades existían, esas diferencias existían. Para un poquito contextualizarlo, para que podamos darnos cuenta por qué es importante ese tema, voy a mencionar algunas cosas de lo que en las iglesias cristianas se dividen, se separan incluso. Hay separación en las iglesias, incluso hay división de iglesias, que uno dice así, no, eso está mal, y esto, lo uno, y se pelean incluso para dividir toda la iglesia, incluso hasta tal extremo llegan o han llegado algunos. ¿Qué problemas hoy día que podemos enfrentarlos también y que nosotros también con el capítulo 14 de Romanos debemos responder también? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la ropa y la vestimenta? Algunos dirían, así debe vestirse un cristiano, una cristiana. Y otros dicen, pero dejarle en paz, dejarle libre, que se vista como quiera, ¿no? Y ahí ya chocan las diferentes opiniones, ¿sí o no? Tal vez aquí entre nosotros no hemos hecho mucho énfasis en esto, ¿no? Pero andamos al lado. Bueno, es una secta aquí, digamos, no es un buen ejemplo, pero andar, digamos, a una iglesia pentecostal de repente, ¿no? O de repente a algunas otras iglesias de repente, ¿no? Donde también ponen las mujeres velo y solo con falda van al culto y qué sé yo. Ellos lo van a afirmar muy fuertemente, ¿no? Tú estás vestido para la honra del Señor como una mundana, ¿no? Y no deberían ponerse las chicas pantalones, qué sé yo. En algunas iglesias de eso se pelean, me explico. Y tienen problemas en eso. Y no se entienden el uno con el otro. A nosotros nos llamarían muy libertinos, me explico. Y nosotros los llamamos muy esclavizados a reglas y normas humanas. O la comida. ¿Cuántas veces escuchamos? Tú comes esto, tú tomas café, tú haces esto. No, eso, un cristiano ya no come jamón, ¿no? O de repente el vino. ¿Se puede tomar una copa de vino o no se puede nada?
¿Hay discusiones o no? La música. ¿Puede un cristiano escuchar música solamente cristiana? ¿O puede también escuchar música no cristiana? No voy a entrar al fondo de cada cosa, pero voy a mencionar eso. El capítulo 14 nos tiene que ayudar en esto, ¿me explico? ¿Puede un cristiano escuchar música mundana, como lo tildan? ¿O para nada ya tiene que encerrarse? Y muchas veces ni siquiera es suficiente. Hay estilos de música que el cristiano podría escuchar o cantar. Y hay otros estilos de música, no, es un cristiano carnal. Aunque sea música cristiana, pero eso no honra a Dios. ¿Han escuchado esas discusiones o no? Esa es la actualidad. Hoy día no hay problema con la carne sacrificada a los ídolos, tal vez. Aunque en algunos lugares o de repente en algunas circunstancias familiares, hasta podría ser un problema. O de repente algunas profesiones. Un cristiano y abogado, no puede ser. Abogado es el diablo. ¿Policía? ¿Un cristiano puede ser policía? No, dirían algunos. Y otros dicen, pero ¿qué tiene? Más bien debemos llegar como cristianos a todo lugar. Y en muchas congregaciones opinan, un cristiano no puede ser policía. Porque miente, roba, engaña, corrupto. ¿Cómo un cristiano va a estar en este medio? Le van a obligar que tiene que ser corrupto. Político, ni preguntar ya. La gran mayoría diría, no puede ser político. Un cristiano no puede meterse en la política. Y otros dicen, no, pero ahí también debemos llegar. ¿Se dan cuenta los problemas que nosotros como Iglesia de Cristo hoy día también enfrentamos? Diferentes opiniones, diferencias en todas estas cosas. Hay cristianos que se refugian en lo estricto, en las leyes y ordenanzas. Y otros dicen, pero Cristo nos ha hecho libre. Y la gran pregunta, ¿y quién tiene razón? ¿No? La comida vegetariana. Muchos opinan, no, un cristiano debe ser vegetariano, debe ser vegano. En nuestro medio aquí en Bolivia todavía tal vez no es tan digamos, actual. En algunos otros países donde el veganismo crece muy fuerte, que tú comes carne. O sea, no carne sacrificada a los ídolos, no, carne así como carne simplemente, una chuleta, un pollo. Un huevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a comer esas cosas? Ya ni siquiera es suficiente que no se puede solamente se puede comer vaca y cordero, pero no cerdo. No, ninguna carne ya. ¿Por qué? Porque los animales sufren. ¿Has escuchado eso? Hay cristianos que opinan eso. El cristiano no debería comer carne porque los animales sufren, los hacen sufrir, etcétera, etcétera. Fumar. No puede ser un cristiano. Si fuma, no puede ser un cristiano. Interesante, ¿no? Como les dije, no voy a solucionar todo. Hoy día no es el tema, ¿no? Pero ahí debemos llegar. Nosotros debemos ahí apuntar, debemos hablar de esos temas. ¿Qué hacemos con un cristiano que fuma? ¿Le permitimos llegar a la iglesia? ¿Puede escuchar la palabra de Dios? ¿Puede estar en medio nuestro? Le dicen, no, mientras tú fumas, tú no eres parte de aquí. ¿Qué hacemos? Bailar. ¿Un cristiano puede bailar o no puede bailar? Muchos dirían, no puede. Otros dirían, en ciertas circunstancias puede. Y al cine. Hoy día tal vez ya no es tan actual, pero hace 10, 15 o en algunos ambientes de cristianos todavía, y el cine es pecado. Y otros dicen, no, pero ¿qué tiene? No estamos hablando de cine rojo, estamos hablando de cine, una película ahí en cine center, qué sé yo. ¿Se puede o no se puede? ¿Usar el internet se puede usar? No, todo es del diablo. ¿Se acuerdan cómo sacaban todavía del www, 666, ¿se recuerdan? Todo es del diablo, todo es del diablo. La computadora, el Windows, deberías tener una computadora por lo menos cristiana, con Linux o con Mac, pero no con Windows. Hasta en estos temas se meten los cristianos y opinan. Actual tal vez, los tatuajes. ¿Puede un cristiano hacerse tatuajes? Unos dirían, ¿pero qué tiene? Y otros dirían, pero no puede. ¿Pero cómo? Ahí la Biblia dice que no debe ponerse marcas en su cuerpo, etcétera, etcétera. Sé que estoy tocando algunos temas que tal vez nosotros mismos también tenemos conflictos. Pero estos son los temas actuales. Para nosotros hoy día, para nosotros aquí en nuestro medio todavía no es tan actual, pero se nos va a llegar en algún momento esta ola del primer mundo, como lo llamamos. Me voy a comprar un nuevo auto allá en Alemania.
Me voy a comprar un nuevo auto. ¿Me compro un auto a gasolina o me compro un auto que va a cuidar el medio ambiente y todo eso, un auto eléctrico? Pero me va a costar $10,000 por lo menos más caro y todavía tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. No, un cristiano debería comprarse un auto eléctrico. No puedes comprar un auto a gasolina. Un cristiano no compra eso porque contamina. ¿Tienes razón? ¿No tienes razón? ¿Quién tiene razón? ¿Qué debemos hacer? ¿Se dan cuenta? Todo podemos ir avanzando en la historia y cada vez va a ir presentándose algunos temas conflictivos entre los cristianos. Otros cristianos hasta dirían, no, solamente transporte público deberías usar. Ni siquiera ni auto, ni eléctrico, ni nada, solo transporte público. Hay cristianos que ya se meten, incluso no se debería viajar en avión. O solamente en ocasiones muy limitadas. Hasta está el tema, un cristiano no viaja en avión. ¿Por qué? Porque contamina. ¿Qué es ser astronauta? No, un cristiano no puede ser astronauta porque peor contamina todavía. O sea, todos hoy contaminan, ¿sí o no? Toda la mente va en eso. Aquí no tanto todavía, pero ya va a llegar. Mañana también, ¿no? Mañana está prohibido usar auto, día del peatón, por eso tenemos que reunirnos hoy, ¿no? Un cristiano cumple el día del peatón, camina también, pero no debería ser prohibido, pero ahí estamos. Finalizando esa observación de problemas actuales, ¿un cristiano puede tener amistades no cristianas? No, un cristiano ya solamente debe ubicarse solamente con los cristianos, ya no más, ya no puede tener amigos cristianos, solamente debe tener amigos cristianos, ya no puede estar con el mundo. ¿Acaso no dice la palabra, el que ama al mundo no tiene el amor del Padre? No puede amar al mundo, no puede tener amistad con el mundo, dice también la palabra. Entonces, ¿cómo va a tener un amigo que no sea cristiano? Temas, ¿no? Como dije, no voy a responder a cada asunto. Pero temas, son cosas donde de repente en otro tema, un tema tal vez ni nos interesa ni nos ha pasado por la mente. ¿Quién va a pensar, puedo usar avión o no? Se usa nomás. Pero algún otro tema tal vez hasta tú te has puesto a pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me estoy inventando problemas, son cosas que realmente ocurren en la iglesia y entre los cristianos y muchas veces fastidian y perjudican en la obra de Dios. ¿Me explico? Fastidian y perjudican a la verdadera obra de Dios. ¿Cuál es el comportamiento adecuado? El apóstol Pablo aquí pone un comportamiento adecuado. ¿Cómo debe el que es fuerte en la fe, el que está seguro en la gracia de Dios, el que dice, ha entendido el Evangelio y vive en la libertad cristiana, cómo debe comportarse y tratar al que es débil en la fe, al que es inmaduro en la fe, el que lucha de repente con ciertos temas todavía, que no es permitido esto, que no se puede hacer esto, que ni lo uno ni lo otro? ¿Cómo debe tratar el que es más maduro en la fe y que es más seguro y fuerte en la fe? ¿Cómo debe tratar al inseguro en la fe, al frágil en la fe, al que prefiere someterse bajo ciertas normas y ordenanzas, aunque sean humanas? ¿Cómo debe tratarlo? En el versículo 1 comienza Pablo con esta enseñanza diciendo, recibid al frágil en la fe, acéptenlo, sean tolerantes. Y es una palabra la que utiliza aquí el apóstol Pablo, recibid al frágil en la fe, al inseguro, al que tiene dudas en la fe, o como dije, podemos traducirlo, recibid al que no es fuerte en la fe. ¿A qué se refiere con recibir? No simplemente aceptar, te aceptamos, te toleramos. No, sino debe también abrazarlo, debe darle una cálida y genuina bienvenida también. Es también su hermano en Cristo, aunque se someta a ciertas ordenanzas y el uno el otro, debe verlo como su hermano en Cristo. Y debe recibirlo en la fe, al débil en la fe debe recibirlo y acogerlo en medio de la congregación. Y Pablo dice, mas no para contender sobre opiniones,
No debes mantenerlo dentro de la comunidad cristiana para ahora discutir con él. A ver, ven, te aceptamos, pero a ver, ahora vas a aprender, a ver, te vamos a enseñar. Pablo dice, no es para eso. Tal vez le falta. Ojalá con el tiempo vaya ya aprendiendo mientras vaya escuchando más el Evangelio y va a profundizar su vida en Cristo. Pero no estén ahí contendiendo y discutiendo sobre, Pablo lo llama, opiniones. Y Pablo sigue en el versículo 3, el que come, es decir, el que se siente libre porque está en Cristo y Dios me ha perdonado, el que come o el que hace ciertas cosas que al otro lo es rechazable. Y Pablo dice, el que come, el que vive en esta libertad y en la gracia de Dios, y él es libre y no le amarra nada y todo lo es permitido. Pablo dice, el que come no debe menospreciar al que no come. Si el otro dice, no, yo no voy a comer, perfecto, no hay problema. Si el otro se somete a ciertas ordenanzas, Pablo recomienda dejarlo en eso. Tú disfrutar tu libertad, pero a él dejarlo ahí, no lo menosprecies. El verso 5, Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, es el frágil en la fe. Y otro juzga iguales todos los días, es el libre en la fe. Y Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propio corazón, en su propia mente. Aquí en este momento se cortó la grabación. Voy a presentar aquí un resumen de la enseñanza que falta. Aquí en Romanos capítulo 14, verso 6, el apóstol Pablo dice a los que están seguros en la fe, los que están fuertes en la fe, que ellos deben agradecer al Señor y de esta manera servir a su Señor. Pablo dice en el verso 6, el que hace caso del día lo debe hacer para el Señor, y el que no hace caso del día referente al fuerte y el seguro en la fe, no lo hace para el Señor. Y si alguien come, aunque el otro no come, que lo haga también para el Señor. Para el Señor come, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas, como siervos de Cristo, como discípulos del Señor, somos responsables ante Dios, en primer lugar, no ante los hombres. Quinto, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, que nadie debe poner tropiezo al otro. Ni el fuerte en la fe debe poner tropiezo al débil en la fe, ni el otro, ni el débil en la fe debe poner tropiezo o hacer ocasión de caer. No debe juzgar al fuerte en la fe. En el verso 22 dice Pablo también para el fuerte en la fe, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Qué importante es esto. No tenemos que demostrar nuestra fortaleza en la fe delante de los hermanos, sino debemos tenerla para con Dios, delante de Dios. Tenla para contigo, para mí mismo tengo que tener la fe, mi conciencia, mi fe, y más que todo debo tenerla y presentarla delante de Dios. Pero el apóstol Pablo también en todo este pasaje manifiesta y demuestra no solo de cómo el fuerte en la fe debe tratar con justicia y con vereda acción cristiana al inseguro en la fe, sino también el apóstol Pablo manifiesta cómo el débil en la fe, o como yo lo llamo, al inseguro en la fe, debe tratar su propia inseguridad y debe tratar el que no es así inseguro. En el versículo 3 presenta Pablo, el que no come, el que es débil en la fe, no debe juzgar al que come. No debe juzgar, no debe ser que el que no come por ciertas razones que está en su mente, que está en su conciencia, que está en su forma de cómo agradar y cómo servir al Señor, no debe juzgar al que come, porque Dios también le ha recibido al que come, al que es fuerte en la fe. Luego en el versículo 5 nuevamente Pablo también hace referencia al débil en la fe, al inseguro en la fe. Él debe seguir su conciencia. Está bien, no quieres comer, está muy bien, perfecto. No comas, sigue tu conciencia, está perfecto, no hay ningún problema.
En el versículo 6 también incluye Pablo a los dos, al débil en la fe y al fuerte en la fe. En este caso aquí, al débil, al inseguro en la fe. Debe de esta manera, con lo que no come, con lo que no se siente bien con eso, o con alguna otra acción, no, debe servir al Señor de esta manera y debe agradecer también a Dios de esta manera. El que come debe agradecer a Dios y el que no quiere comer debe también agradecer a Dios. Igualmente, nuevamente Pablo dice aquí también para el inseguro en la fe, para el débil en la fe, de no poner tropiezo. En el versículo 23 dice el apóstol Pablo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, lo malo es cuando el inseguro en la fe, el débil en la fe, de repente, sin embargo, en contra de su conciencia, come igual para quedar bien tal vez con los demás o para, no sé, para ganarse punto ante algunas personas, aparentando su fortaleza en la fe, la que no tiene porque se está condenando en su propia conciencia. Entonces Pablo dice, eso es muy grave, porque el que duda sobre lo que come, este sí es condenado, aunque come en su conciencia, él sabe que no debería comer, igualmente come. Entonces eso es de condenación, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Si no tiene fe para hacer tal o cual cosa, no debe hacerlo, porque eso es condenación. Y lo que no proviene de la fe, dice Pablo, esto es pecado. Ahora, para los dos bandos también, para decirlo así, en una congregación X, ¿no? Entre fuertes, seguros en la fe, y entre débiles e inseguros en la fe, Pablo también tiene recomendaciones para los dos grupos, ¿no? En el versículo 12 dice Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ni el débil es el juez del fuerte, ni el fuerte es el juez del débil, sino cada uno por nuestras acciones, por nuestra vida, por nuestra mente, por nuestro corazón, con todo lo que cada uno de nosotros hacemos, seremos puestos delante de Dios. Él nos va a juzgar. Seremos llevados ante el tribunal de Cristo, dice Pablo aquí también. Entonces cada uno de nosotros debe dar cuentas a Dios, no al otro, no al débil, el fuerte, ni el fuerte al débil, sino cada uno dará cuenta a Dios. Luego, segundo, dice Pablo, para los dos bandos, no deben juzgar al otro. Ni el débil debe juzgar al fuerte, ni el fuerte al débil. El que hace algo no debe juzgar al que no lo hace. Y el que no lo hace no debe juzgar al que lo hace. El que bebe vino no debe juzgar al que no lo hace. El débil. Y el que no quiere tomar vino no debe juzgar al fuerte, el que sí toma, diciendo, qué carnal. No debe juzgarlo así, sino a Dios vamos a dar cuenta cada uno de nosotros. Qué importante entendimiento hoy día para nuestras iglesias también, tanto en la época de Pablo como también en el día de hoy, donde tanto juzgamos y mayormente por cosas que ni valen la pena juzgar, que ni siquiera deberíamos juzgar, porque Dios va a juzgar a cada uno. No debemos juzgar al otro. No debemos hacer escándalo de algo que no vale la pena. No debemos hacer tropiezo al otro. Verso 18 decía Pablo, todos debemos servir a Cristo y debemos agradar a Dios. Debemos agradecer a Dios y debemos servir a Cristo. Cada uno de los dos, el que es débil en la fe y el que es fuerte en la fe, los dos en conjunto, deben contribuir a la paz y a la edificación. La edificación del cuerpo es mucho más importante que tú, que así, que el uno, que el otro, que este es así, y peor el chisme, ¿no es cierto? Entonces, la edificación debemos buscar, cada uno de nosotros, el contribuir a la paz en la congregación. Eso es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer. Y no debemos, sexto punto, ¿no? En el verso 20 Pablo dice, no debemos nosotros destruir por la comida, por la bebida, no debemos destruir la obra de Dios en tal y cual personas.
Si Dios ha actuado en el fuerte, esta obra no debemos destruirla. Y si Dios hace otra obra de lo que no nos corresponde, sino Dios hace otra obra todavía en el débil, no debemos destruir esta obra de Dios en cada individuo, en cada persona. Debemos nosotros, como podemos decir también así, debemos ser tolerantes entre nosotros, debemos respetarnos entre nosotros. Tiene que haber una atmósfera de respeto entre los hermanos, entre cada uno, aún en nuestras diferencias, aún donde no nos entendemos de repente, debemos respetarnos y no destruir la obra de Dios por la comida, por la bebida, por el baile, por el vino, por por el arete, por tal y cual cosa. Si alguien está seguro en algo, que lo viva. Y si el otro está seguro de otra manera, que lo viva. ¿Quién nos va a juzgar? ¿De quién somos esclavos? ¿De quién somos siervos? De Cristo. Y cada uno vamos a dar cuentas a Dios. Cada uno debe estar consciente en su propia conciencia, en su propia mente, delante de Dios. Como decía Jesús también, cuando de repente Pedro preguntó por Juan, estoy refiriéndome a algo al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, donde Pedro preguntonea ahí, ¿y qué de Juan? Y pregunta a Jesús, al Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué de este Juan? ¿Qué va a pasar con él? Claro, Jesús le indicaba ciertas cosas, lo que va a pasar a Pedro, y Pedro ocupándose del otro. Mira, esta respuesta contundente, bien clara, en este mismo unísono, como explica Pablo aquí, cada uno debe servir al Señor, cada uno es responsable delante de Cristo, cada uno debe seguir a Cristo como verdadero y genuino discípulo. Eso necesitamos en las iglesias. Y no está juzgando, y el uno, y tú así, y has escuchado, y has visto, y cualquier macanas destruyendo la obra de Dios, en vez de contribuir a la paz y a la edificación y realmente construir reino de Dios, obra de Dios, estamos destruyendo hoy día. ¿Qué decía Jesús a Pedro? ¿A ti qué te importa lo que es de Juan? Si yo quiero que viva eternamente, ¿cuál es tu problema? Tú sígueme. Qué importante palabra que Jesús dijo a Pedro. Pedro, no te ocupes del Juancito, no te ocupes de él, no seas envidioso. Tú sígueme, ocuparte de tu vida, Pedrito. Juancito se ocupará de su vida. Y Pedrito, tú tienes que ocuparte de tu vida. Hay Juancitos en la iglesia, hay Pedritos en la iglesia. Cada uno debe seguir a Cristo. Amén. Voy a presentar aquí también el tercer punto, razones amplias y atemporales. Realmente, cómo nosotros debemos tratar las diferencias. Aquí Pablo trata de la comida, pero nosotros podemos ampliarlo tal como hemos hecho al comienzo en montones de acciones, en montones de cuestionamientos. Y en el futuro se nos va a presentar más cuestionamientos seguramente todavía hasta que el Señor Jesús vuelva va a haber diferencias entre una cosa y otra cosa, pero eso no debe causar molestia entre nosotros, juicio entre nosotros, destrucción de la obra de Dios, falta de fe, falta de edificación en Cristo, sino Pablo pone aquí razones amplias y atemporales, lo he llamado, para que nosotros aceptemos al otro y que realmente le demos la calurosa bienvenida a la otra persona, y que nosotros lo respetemos y lo toleremos. En el versículo 2 dice el apóstol Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. ¿Qué es importante? Que siempre va a haber en la iglesia hasta el día de hoy y hasta que Jesús vuelva. Debemos aceptar de una vez por todas, y es importante. Habrá diferencias en opiniones. Pablo lo llama, uno cree así y el otro cree así, asá. Uno cree de una forma y el otro cree de otra forma. El uno cree que se puede comer y el otro cree que no se puede comer. El uno cree que se puede tomar y el otro cree que no se puede tomar. El otro cree que se puede bailar y el otro que no se puede bailar. Bla, 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 bla. ¿No es cierto? Entonces, qué importante entender. Son diferencias en opiniones. Son diferencias en opiniones y cada uno tiene que estar delante de Dios. Segundo, debemos entender. Nosotros pertenecemos a Cristo.
Nosotros le servimos a Él, no en primer lugar al pastor, no en primer lugar a una congregación, no en primer lugar a la opinión del cristianismo temporal en esta época, en el día de hoy. Cada uno es siervo de Cristo, cada uno es siervo de Jesús. Pablo dice en el verso 4, ¿tú quién eres? ¿Qué te crees? Dice Pablo, que juzgas al criado ajeno. No podemos hacer esto. Cada uno, el débil y el fuerte, en algún otro aspecto. Cada uno somos esclavos de Cristo, siervos de Jesús, discípulos de nuestro Señor. Él es nuestro Rey de cada uno de nosotros y ahí somos responsables. Luego el apóstol Pablo da esas tremendas palabras que quiero volver a leerlas desde el verso 7 al 9. Dice Pablo, hablando del señorío de Cristo, el señorío de Cristo debemos establecer y fortalecer en la iglesia del Señor. Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¡Qué importante! Realmente eso es atemporal, eso es para siempre, esa es una razón muy amplia de que nosotros debemos respetar, debemos tolerar y aceptar y dar la bienvenida y amar, incluso podemos decir, al otro. Sea así o no sea así, no importa. No debemos nosotros vivir para nosotros mismos, sino debemos vivir para el Señor. Y un día morimos, también debemos morir para el Señor. Vivimos o muramos, somos del Señor. Y Pablo dice algo muy interesante que muy poco todavía lo tomamos en cuenta. Generalmente nosotros pensamos que Cristo más que todo murió para salvarnos. Sí, murió para salvarnos, pero no solamente. Aquí en el verso 9 dice Pablo, para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor. Él no solamente es nuestro Salvador en la cruz también es el Señor de cada uno de nosotros. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 10 al 11, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Dice Pablo. ¿O tú por qué menosprecias a tu otro hermano? ¿Por qué haces? ¿Por qué hay juicios en la iglesia? ¿Por qué hay menosprecios en la iglesia? Cuando cada uno va a comparecer, tanto el débil y el fuerte, el inseguro en la fe y el seguro en la fe, el santito en la fe y el carnal en la fe, para decirlo así, ¿no? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es Él quien nos va a juzgar. Wow, eso realmente me llena de mucha fe. Más bien, me hago muy fuerte en la fe ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque qué lindo que no seré juzgado por tal y cual, por este pastor, por el otro pastor, por este hermano, por esta hermana. No seré yo juzgado por ninguno, sino solo por Cristo seré juzgado. Y tengo certeza, lo que he hecho mal, Cristo lo sabrá y me juzgará de acuerdo a eso. Y lo que he hecho bien, Cristo lo sabrá y también me recompensará para esto. Tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Eso es hermoso. Estas tremendas palabras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Penúltima razón aquí, lo que Pablo dice acá, debemos nosotros andar conforme al amor. Pablo dice, si por tu comida tu hermano es contristado, porque el uno come, el otro no come, el otro hace, el otro no hace, ya no andas conforme al amor. Qué importante, lo más importante no es que tú comas, o que yo no coma, o que tú bebas, o que yo no beba. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros nos respetemos.
Si yo fumo y tú no fumas, yo no fumo por si acaso, ¿no? Pero si yo fumo, si yo fumaría y tú no lo haces, de todas formas, ¿sabes qué, hermanito, hermanita? ¿Sabes qué? Si yo fumaría, tú estás en deber de amarme igual. Y igual no me puedes juzgar ni menospreciar. ¿Se comprende? ¿Verdad? Eso dice Pablo, esa es la palabra de Dios. Pablo dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Tú no has muerto por nadie, aunque tú vivas en plena santidad. Tú no has muerto por nadie. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti y Él nos salvó y Él se enseñorea de nuestras vidas y Él nos juzgará. Y para finalizar, que es muy importante, al expresar este amor, este respeto, esta tolerancia, ese de no juzgar, eso de no menospreciar, estamos expresando en la congregación de los santos, en la iglesia del Señor Jesucristo, estamos expresando realmente el reino de Dios entre nosotros. Porque Pablo dice en el verso 17, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni fumada, ni bailable, ni nada. Ni canción tal, ni canción cual. Todo eso no es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es tu deber, amar. Ese es tu deber, vivir en justicia. Ese es tu deber, vivir en paz. Ese es tu deber, vivir en el gozo del Señor. Ese es tu deber. Sean muy bendecidos con esas palabras. Espero que les sirva. Van a disculpar por el corte de la grabación, pero espero que aquí haya transmitido esta justicia de la palabra de Dios. Sean muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbanse, pongan me gusta ahí. Si hay alguna pregunta, también escríbanme. Muy bien, un fuerte abrazo. Bendiciones.